¿Cómo están? 9 de la noche con 2 minutos. Bienvenidos a esta edición de Al Pie de la Letra a través de Noticias Paraguay. Vamos a conversar hoy con dos personas. La primera parte, vamos a hablar con el jefe de gabinete civil de la Presidencia de la República, ligado mucho tiempo a la Municipalidad de Asunción, actualmente ya trabajando de pleno con el electo presidente, ya presidente en ejercicio en realidad, Mario Abdo Benítez. Y en la segunda parte vamos a hablar con el doctor Marcos Com, vamos a hablar un poco del ámbito penal, de alguna reforma que se vaya a hacer con urgencia en el marco penal, del proceso de debate de reforma constitucional también, y vamos a hablar con relación a este nuevo pedido de Horacio Cartes de jurar como senador activo en el Senado paraguayo. Por supuesto, vamos a dedicarle un tiempo también a eso dentro del debate. Julio Ullón, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenas noches, Santiago, un placer estar acá. Julio, ¿cómo fue para que desembarque finalmente en la jefatura de gabinete civil? Porque originalmente, recuerdo que las veces que hacíamos el pase con Carlos Báez, con Gemadi, a la mañana tempranito, sonaba en alguna de las binacionales tu nombre de manera recurrente, después MOPC, y después del MOPC terminás en la jefatura de gabinete. ¿Cómo se dio eso, Julio? Bueno, y el presidente de la República realmente nunca me ofreció ningún cargo en ninguna binacional, tampoco en el Ministerio de Obras Públicas. Sí habíamos hablado en algún momento del Ministerio de Industria y Comercio, pero finalmente él decidió darle un perfil más político y también buscó una persona de confianza para estar al lado suyo, para poder trabajar y articular los diferentes trabajos que se realizan dentro de la presidencia. En esas conversaciones que tuvieron originalmente, digamos, Sí. no estaba ninguna de las binacionales y tampoco el MOPC. Jamás estuvo en discusión la posibilidad de que vaya a una de esas instituciones. ¿Y por qué no se dio lo de industria y comercio finalmente? Y yo creo que él encontró un perfil muy interesante, que es el perfil de la actual ministra de Industria y Comercio, y también vio vio que yo era una persona de bastante confianza, que hace rato trabajo con él en política, y bueno, prefirió llevarme al gabinete en lugar de llevarme al Ministerio de Industria y Comercio. ¿De dónde lo conoces a Mario Abdo Benítez? ¿Cómo es el vínculo que tenés con él? Y la verdad que le conozco hace mucho. Yo soy un año menor que él en el colegio. Estábamos en el mismo colegio. Nos conocemos de los 4 años, desde preescolar, digamos. Somos amigos. También vecinos. ¿También son vecinos? Vecinos, sí. Éramos vecinos en época de colegio. Sí. Claro. Y en qué momento fue madurando lo del gabinete civil? ¿Por qué el gabinete civil? ¿Qué es lo que él te pidió básicamente para que vos analices y tomes el desafío? Y bueno, básicamente él me solicitó tomar la posta de ser secretario general y jefe de gabinete civil, principalmente yo creo por nuestra relación de amistad y también por mi experiencia política, porque si bien tengo 46 años, yo estoy realmente ya hace mucho tiempo en política, desde los 26, militando activamente en política. Él me introdujo a la política, él me presentó en su momento al finado doctor Luis María Argaña en el 96, cuando volvimos de Estados Unidos de estudiar, y bueno, confía en mi gestión y se dio esta posibilidad. ¿Cuál es tu perfil, digamos? ¿Quién es Julio Ullón? Hablabas recién de tu retorno de los Estados Unidos. Sí. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu especialidad, Julio? Sí, bueno, yo soy economista, accedí a una beca a través del Comité Paraguay-Kansas, que es una institución que hace ya casi 50 años que apoya al país otorgando diferentes tipos de becas y convenios en diferentes áreas. Me recibí de economista,
tengo varios cursos de posgrado, me especialicé en la parte de economía de transporte y bueno, esa un poco es mi perfil académico, y en eso estuve trabajando antes de ser de ocupar algún cargo. ¿En qué años estuviste en los Estados Unidos estudiando? Estuve del 91 hasta el 96. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de Kansas, en una ciudad que se llama Lawrence. Y ahí también en algún momento coincidiste con Mario Abdo Benítez, porque él estudió en Washington. En Washington. Él estudió en Washington, exactamente. Julio, ¿y cuál es el rol que cumple el jefe de gabinete? Si tuviera que describir las funciones de un jefe de gabinete, ¿cuáles serían? Bueno, y el jefe de gabinete realmente es el que administra el personal civil de la presidencia. Es el responsable de la administración, no solamente del personal civil, sino también de todo lo que hace a la materia presupuestaria, tanto de la presidencia como de las diferentes secretarías que dependen de la presidencia. Ese es principalmente el trabajo del jefe de gabinete civil. También es el secretario del Consejo de Ministros y a través de esa secretaría del Consejo de Ministros yo soy el responsable de preparar las diferentes actas de reuniones que se realizan y preparar los proyectos de resoluciones que decide el Consejo de Ministros. Y también soy el responsable de la coordinación de la mesa energética del Poder Ejecutivo, en donde participan todas las dependencias relacionadas al sector eléctrico, y donde encabeza el presidente y también forma parte el vicepresidente de la mesa energética, en donde hago el mismo rol que se hace en el Consejo de Ministros, en donde se preparan las resoluciones y se preparan el acta de las diferentes reuniones y de las diferentes decisiones que se toman. Esa reunión de Consejo de Ministros se reactiva ahora con el gobierno de Mario Abdo Benítez. Digamos, ¿cuál es el documento al que accedieron ustedes de la última ocasión en la que se reunió el Consejo? ¿Qué decidió ese Consejo que se reunió por última vez? Supongo que hay un acta que queda de aquella ocasión. ¿Qué registros hay de eso, Julio? Sí, realmente yo no pude leer el último acta, ¿verdad? Pero por lo que estuve averiguando, hace prácticamente 4 años que fue la última reunión del Consejo de Ministros, y bueno, y ahora hemos institucionalizado, ya que el Consejo de Ministros tiene un rango constitucional, y vamos a empezar a hacer esas reuniones inicialmente de manera semanal, y después el presidente va a ver cuál va a ser la periodicidad de cada una de las reuniones. De ese Consejo de Ministros participan todos los ministros del Ejecutivo. Sí, 14 ministros, salvo el Ministerio de Medio Ambiente, que todavía falta designar. Y en algún momento tendrá rango de ministerio también el de la niñez. El Ministerio de Senavitat va a tener. El de la niñez creo que todavía no está muy avanzado. Recuerdo que cuando había nominado a Teresa Martínez, había dicho Mario Abdo Benítez públicamente, y lo vamos a elevar a rango de ministerio. Sí, eso falta todavía iniciar todo el proceso de aprobación de esa situación de elevar esa secretaría. En términos sencillos, ¿qué implica el elevar una secretaría a rango de ministerio en términos administrativos, prerrogativas que vaya a tener? Sí, bueno, y justamente una de las diferencias principales es que las secretarías son lo que la ley de administración financiera le llaman subunidades de administración financiera, y la ley de contrataciones públicas le llaman subunidades de contrataciones. Dependen de una máxima autoridad
que es una unidad operativa de contrataciones o una unidad de administración financiera, que en este caso es la jefatura de gabinete civil, que ejerce la función de lo que se le llama UAF y UOC, ¿verdad? Unidad de Administración Financiera y Unidad Operativa de Contrataciones. Y las secretarías vendrían a ser subunidades de la Presidencia de la República. Julio, en la primera reunión que tuvieron del Consejo de Ministros, ¿qué es lo que pudieron debatir? O fue, digamos, más que nada, tengo entendido que ya habían hecho 2 prereuniones, que esta es la tercera, pero ya formalmente, digamos, como ministros, habiendo asumido. ¿Qué es lo que se pudo debatir y decidir en esta reunión? Sí, bueno, yo rescato un poco el intercambio de opiniones que hubieron entre el ministro de Agricultura y Ganadería y el ministro de Desarrollo Social, y también la ministra de la Mujer, en donde hablaron de la creación de un registro único de beneficiarios de los diferentes programas que subsidian a la población, ¿verdad? Porque existe, digamos, una desorganización, por decirlo de alguna manera, de los programas y proyectos tipo Tecoporá, Proder, en donde los subsidios no están bien articulados, ¿verdad? Entonces, la creación de un registro único beneficiario, yo creo que va a ser una gran herramienta para la toma de decisiones justamente en las políticas sociales. Eso, digamos, ya fue debatido entre estos ministros en ese momento. Entre estos ministros fue algo debatido, que yo rescato un poco de todo lo que se presentó, porque cada ministro, tuvimos casi 3 horas en donde cada uno hablaba 20, 25 minutos, y yo rescato un poco eso como una decisión que surgió de la mesa del Consejo de Ministros, que va a coayudar a mejorar la calidad de nuestra política pública en el área social. Y para entender nomás el rol del Consejo de Ministros, ¿es un rol en el que cada ministro rinde cuentas de lo que hizo en esa semana, o es más que nada el debatir los desafíos de los próximos días o los próximos meses, para entender la dinámica, digo? Y las dos cosas, depende del orden del día que se estipule en su momento, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es cada ministro va a presentar los temas que quieren tratar en las reuniones del Consejo de Ministros, y allí, digamos, se va a definir si son temas a tratarse en la semana o como una política o el desarrollo de políticas a mediano o largo plazo. O sea, cada ministro va a tener que presentar una propuesta y tampoco, me imagino, se puede tratar todo lo que traiga cada uno. Exactamente, el presidente de la República como coordinador del Consejo de Ministros va a definir cuáles son los temas que se van a tratar. Y hoy, digamos, de los temas que están para tratamiento, ¿cuáles crees que son urgentes, Julio, según lo que ustedes logran debatir internamente con el presidente? Lo que él cree lo tiene de manera más sensible. ¿Es algo ligado a la salud, alguna decisión inmediata ligada a la educación, alguna cuestión ligada a esto que decide agricultura hoy? ¿Cuál es la urgencia principal del presidente de la República? Bueno, la urgencia principal del presidente de la República yo creo que es solucionar el impasse que existe dentro del proyecto del Metrobús. Es un problema que nos atañe a prácticamente a los ciudadanos de Asunción y del Departamento Central. Ese es uno de los temas prioritarios que tiene el presidente de la República. También la definición de algunos proyectos, como por ejemplo que ya se fueron dando, el proyecto de la penitenciaría que fue cancelado,
la articulación entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Obras Públicas para mejorar el pliego, base y condiciones, ya que existían muchas falencias en ese llamado a licitación y es un problema grave que se tiene de hacinamiento en este momento en las cárceles de nuestro país. Y también podría decir de que otro de los temas que probablemente se va a estar definiendo en las próximas reuniones es qué hacer con este proceso licitatorio del aeropuerto, ¿verdad? Que está también allí latente, ¿verdad? Julio, digamos, la impronta que tiene Mario Abdo Benítez hoy dentro del gobierno, ¿cuál es? O sea, ¿cómo lo describirías vos desde el momento en el que llega? Vemos a un hombre que llega temprano, que se va tarde. El otro día consultaba y me decían compañeros que cubrían el Congreso que era habitual, o sea, que no era una cuestión tampoco de impacto por tomar ahora la presidencia, que en su hábito, cuando era presidente del Congreso, actuaba de esa manera, que empezaba temprano, que iba muy tarde. Pero ¿cuál es su rutina diaria, digamos, aparte de lo que logramos ver, que sale, que camina, que va al Congreso, que saluda? ¿Cuál es la rutina diaria de un presidente de la República? No, y él prácticamente tiene reuniones con casi todos los ministros, en donde van definiendo diferentes aspectos al quehacer político, a las definiciones de los mandos superiores, de los mandos intermedios, a analizar cómo están los programas y proyectos en ejecución en cada uno de los ministerios, a definir. También tenemos reuniones periódicas con respecto a la administración de lo que hace al presupuesto de la presidencia, a las falencias edilicias principalmente que hemos encontrado en el Palacio de Gobierno, en Burú Villaroga, a la necesidad de infraestructura que hace falta para instalar diferentes oficinas. Y bueno, realmente es un trabajo bastante importante el que él está encarando. Eso te iba a preguntar y después retorno a lo de la rutina. Sí. Hoy, el Palacio de Gobierno, ¿cuánta gente puede albergar en términos de oficinas? ¿Es probable ver un Palacio de Gobierno con parte importante del Ejecutivo ocupando esos lugares? ¿O en términos edilicios hay algún riesgo si es que se cargara de gente ese lugar? Sí, nosotros hemos recibido ahora que hemos ingresado, hemos solicitado un informe preliminar al Ministerio de Obras Públicas sobre la situación edilicia del Palacio. Y nos han entregado un informe en donde una de las alas está un poco comprometida. Y bueno, y estamos estudiando a ver si vamos a continuar o no allí en esa zona o vamos a estar saliendo de esa zona para buscar otro lugar donde ir a trabajar. Actualmente el Palacio de los López tiene 93 funcionarios que trabajan diariamente en ese lugar. Dentro de esos 93 funcionarios no funciona lo que anteriormente se denominaba el centro de gobierno y ahora se va a denominar la unidad de gestión, que es una oficina que se creó que va a ser la instancia de coordinación entre la presidencia y los diferentes ministerios y va a realizar el monitoreo de los programas prioritarios que tiene la administración actual y bueno, eso por ejemplo no está funcionando en este momento en el Palacio. Eso necesitamos que funcione cerca al presidente de la República. Entonces lo que ahora estamos evaluando es qué vamos a hacer en materia edilicia, ¿verdad? Si vamos a permanecer allí o vamos a estar mudándonos. Y cuando hablas de mudar, ¿a dónde sería? ¿Burú Villaroga? Podría ser Burú Villaroga o podríamos alquilar otra oficina. El presidente siempre
estaría en su oficina, ¿verdad? Pero esa es la situación que estamos teniendo en este momento. Cuando hablas de un ala que está comprometida, ¿qué significa comprometida? No, ¿Cuál es la envergadura de ello? Y eso es lo que estamos estudiando. Ahora hemos tenido un informe preliminar y en las próximas semanas vamos a profundizar ese estudio de la calidad de la infraestructura, de la calidad de la estructura que tiene actualmente el Palacio de los López, para ver si podemos o no podemos trabajar allí en esa zona. Nosotros hemos encontrado vacía esa zona cuando entramos, ¿verdad? Prácticamente no había personales en esa zona cuando nosotros hemos ingresado, pero por una necesidad en este momento estamos ocupando. ¿Cómo se llegó a ese punto, Julio? Porque recuerdo que en la época de Federico Franco se había hecho una refacción del palacio, el arquitecto Cataldi había trabajado en eso, quedó visualmente lindo el palacio, pero efectivamente después, y me acuerdo que decía esto durante los años de gobierno de Cartes, se lo empezó a ver abandonado, es como que estaba dejado, la pintura estaba mala, uno miraba el palacio y había cosas que a simple vista ya no se notaban bien. ¿Cómo llegó a ese punto? Bueno, por lo que me contaron allí los funcionarios antiguos, el trabajo que se realizó en la época de Federico Franco fue del ala donde se encuentra el presidente de la República. Esa es la zona donde se trabajó y no se trabajó en la otra zona donde justamente está la Secretaría General y la Jefatura de Gabinete. López Moreira no hacía oficina en esa zona. Él se instaló al lado del presidente de la República, por lo que me cuentan allí los funcionarios, y en Burú-Villaroga. Y la verdad que últimamente, por lo que nos contaron, el presidente ya no se iba al Palacio de los López, o sea que estaba ya prácticamente abandonado el Palacio de los López. Entonces, y bueno, y eso se dejó estar. Lastimosamente se dejó estar y ahora está en esa situación. El Palacio de los López, el por qué Mario Abdo decide hacer oficina ahí finalmente, porque había marcado una agenda y la agenda decía que iba a estar lunes y martes en el Palacio de los López, miércoles, jueves y viernes, miércoles y jueves en Burú-Villaroga. Miércoles, jueves en el comando. En el comando, exactamente. En el comando y finalmente los viernes al interior. Los viernes al interior. Eso se mantiene de manera íntegra. Bueno, ahora... En realidad lo estoy viendo más en el Palacio últimamente. Y ahora estamos en el Palacio. Realmente estamos en el Palacio por la necesidad que existe también de elaborar los diferentes decretos, ya que va a ser un poco incómodo que el presidente de la República esté en Burú-Villaroga y los decretos se preparen en el Palacio y hay que llevar a cada rato esos decretos. Entonces, yo creo que el presidente, por lo menos en este periodo, va a estar haciendo oficina en el Palacio por, digamos, la rapidez y la ejecutividad que se tiene, porque hay toda la Dirección General de Decretos y Leyes funciona en el Palacio, entonces hace falta que esté allí al lado. Recuerdo que le preguntaba en el momento de campaña, en un momento determinado, a parte del entorno de Mario Abdo Benítez, si él haría oficina en el Palacio o no. Y me decían que la intención era hacer oficina en el Palacio, pero que la dificultad más que nada en ocasiones se veía en el tránsito quizá, que es muy difícil acceder, encontrar un lugar, darle agilidad como requieren las reuniones, que los ministros vayan hasta ahí. Es un poco uno de los problemas que se podría llegar a presentar en el Palacio. Sí, es un problema, pero yo creo que la falta de infraestructura es lo principal, ¿verdad? O sea, hay una necesidad enorme allí de infraestructura que hace que no sea muy conveniente que estar allí en el día a día. Correcto. Te preguntaba hace rato lo de la rutina del presidente, porque también en campaña le consultaba y hoy hablaba con los compañeros a la mañana cuál era la rutina que tenía y me decía más o menos cuál era el horario en el que
de por ahí se levantaba, leía los diarios, aprovechaba para hacer alguna caminata, ejercicio. Hoy esos horarios están modificados porque hay veces que 5:45 se lo ve en el Palacio, a las 6 ya está firme en la oficina. ¿Cuál es la rutina que tiene el presidente cuando llega? Porque entiendo que no todo pasa por 24 horas, firmar y de reunión en reunión, aunque hoy supongo que la carga es alta, Julio. Pero llega, desayuna en el Palacio, manda a traer la comida, almuerza en el Palacio. Digamos, ¿cuál es la rutina de ser humano normal del presidente de la República? Sí, bueno, él desayuna en el Palacio. Él desayuna. Normalmente a las 6 de la mañana ya comienzan sus reuniones, ya sea con el equipo de seguridad o con el equipo de la Policía Nacional bien temprano. Y luego comienzan las diferentes reuniones, ya sea con sus asesores o con los diferentes ministros. Desayuna aproximadamente a las 8 de la mañana, ¿verdad? Hace traer su desayuno allí. De la casa. Y no sé si de la casa, probablemente hace traer, ¿verdad? Y almuerza en el casino de oficiales, ¿verdad? Que está al lado del Palacio, ¿verdad? Y después ya vuelve y continúa con sus tareas presidenciales. En ese tiempo, digamos, en el que de por ahí se toma algún break y qué sé yo, llegó al punto en el que creo que es un ejercicio que se termina haciendo con todos los presidentes, salvo quizá Federico Franco o Nicanor, que tenían hasta una obsesión por los medios y escuchaban, y Federico Franco de repente llamaba, pegaba un telefonazo inclusive y aparecía al aire con algún periodista. En la rutina de Mario Abdo ya empezó la época del aislamiento de los medios de comunicación, que es, digamos, un periodo de cura que se da habitualmente con los presidentes, o él todavía sigue teniendo como su hábito el tener él un contacto directo, mirando televisión, leyendo los diarios, escuchando la radio? No, él tiene un equipo de prensa que le informa cada una hora de los principales acontecimientos que se van dando dentro de lo que sucede en el día a día, ¿verdad? Él tiene un equipo de prensa en donde cada una hora le va informando cuáles son las principales noticias que se van dando a lo largo del día, ¿verdad? Y sí lee los diarios al llegar, lee todos los diarios. O sea, digamos, sí, su hábito particular y personal no lo dejó todavía. No. La información la llega a partir de su lectura. A partir de su lectura, ¿verdad? Y también por las redes, ¿verdad? Por el WhatsApp. Que ya es un nuevo tiempo. Que también, ya es un digamos, nuevo tiempo, exactamente, sí. Eso sí. También siempre está... De planificación, más bien el equipo de prensa le informa de lo que sucede en las radios, ¿verdad? Y esto Julio, de pegarse una caminata, de ir hasta el Congreso y demás, o de tener salidas de repente de esta línea, ¿vos crees que es parte de un inicio de su gestión o va a ser parte de su impronta habitual? Yo creo que va a ser parte de su impronta. Él quiere tener un trabajo muy cercano con el Parlamento. De hecho, cuando participamos de esa reunión con la mesa directiva, los parlamentarios le pidieron que en las próximas reuniones él ya traiga una agenda legislativa para empezar a trabajar y generar grandes consensos en materia de legislación, ¿verdad? Esa es una de las ideas principales que él tiene. Que digamos que es un poco sui generis que un presidente haya pasado antes por el Congreso. En el caso de Mario Abdo sí se da eso. Sí, lo que pasa es que él se siente como en casa en el Congreso, ¿verdad? Fue 5 años congresista, fue presidente de la Cámara de Senadores, entonces a él le gusta mucho el convivir, digamos, con la clase política, y de hecho se crió con la clase política y le gusta convivir, y yo creo que él esa personalidad que tiene, ese carácter que tiene, va a ayudar muchísimo para
para la gobernabilidad del país. Cuando estuvo en el Chaco, ahora en esta visita, Sí. una de las cosas que tuiteaba, que ponía en su Twitter, corriendo las habitaciones y demás. ¿Dónde durmió? ¿Con quién compartió en ese momento, digamos, porque uno imagina, un presidente de la República va a ir a un hotel, va a quedarse en algún lugar, toda la cobertura policial y militar en ese lugar? ¿Cómo fue esa estadía de Mario Abdo en el Chaco? Sí. Bueno, yo lastimosamente no me pude ir, pero sí él me contó que durmió en el cuartel y recorrió todo el cuartel. A él le encanta la vida militar, es una persona que le gusta, es paracaidista, todo el mundo sabe, ¿verdad? Que para ser paracaidista, digamos, uno tiene que tener digamos, realmente quererle a la institución para hacer eso, ¿verdad? Y a él le gusta esa vida, a él le gusta mucho esa vida, le gusta la vida institucional, la disciplina. Y bueno, y se quedó ahí con los militares y él va a seguir recorriendo todos los cuarteles que tiene el país. Y cuando vaya a algún lugar del interior, si tiene un puesto militar, duerme en el cuartel. Así mismo, esa es la política que él tiene. Y en las obsesiones del presidente, por llamarlo de algún modo, lo que ya pudieron notar en este tiempo que está en la presidencia, ¿cuál es la obsesión? ¿Es la obsesión por que se cumplan los horarios como tienen que cumplirse? ¿Es la obsesión porque todo esté limpio y ordenado? Digamos, ¿cuál es la particularidad en ese sentido de Mario Abdo Benítez? Y nosotros hemos encontrado el palacio muy dejado. Hemos encontrado, por ejemplo, que la oficina del presidente tenía cables sueltos en las paredes, ¿verdad? En el piso, en las paredes. Y eso, por ejemplo, es inadmisible. Y él le llamó mucho la atención, le llamó a la atención a los administradores del palacio por tener esa dejadez, ¿verdad? Le gusta controlar, imagínate, verificó los vehículos que tiene, hay 38 vehículos en la presidencia de la República. Él hizo una verificación de los vehículos, el estado en que se encuentran esos vehículos. Es una persona muy meticulosa, es una persona que le gusta la pulcritud, el orden. Y bueno, y ese es nuestro presidente. Bueno, tenemos que hacer una pausa, son las 21:34. Estamos hablando con el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, con Julio Ullón. A la vuelta de la pausa vamos a seguir indagando un poco sobre ese perfil, sobre lo que va a hacer Mario Abdo Benítez desde la conducción en estos primeros días y sobre todo también sobre los decretos que todavía faltan respecto a algunos entes en particular que no tienen hasta ahora una persona nominada. A la vuelta de la pausa conversamos de eso con el jefe de Gabinete Civil. Venimos en 2 minutos.